Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Tenemos 24 grados de temperatura a esta hora. Y bueno, como lo habíamos comentado en el comienzo del programa, el Ministerio de Ambiente presentó lo que es la estrategia climática de largo plazo de Uruguay. Y para conocer de qué se trata, qué implica, es que tenemos ya en los estudios al ministro de la cartera, Adrián Peña. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la oportunidad de poder comentar estos temas que a veces no son los cotidianos y nos parece bien relevantes en el país. Eso es lo primero que quiero preguntarle, de qué se trata y qué implica. Bueno, lo primero es tener claros algunos conceptos que nos parece interesante ir bajando a tierra e ir compartiendo con la ciudadanía fundamentalmente. Y es que en este tema del cambio climático Uruguay tiene una baja responsabilidad, digamos. Las emisiones en nuestro país son apenas el 0,04% a nivel global, por lo tanto Uruguay no es responsable, digamos, de los grandes problemas que hay en el mundo en materia de cambio climático. A pesar de ello, de ser absolutamente marginal en las emisiones del gas que se mida, pero todo aporte ayuda. Uruguay viene cumpliendo sus compromisos y de hecho viene adelantándose a sus compromisos y esta estrategia tiene un componente bien importante que está estableciendo cuáles serán nuestros niveles de emisiones con un objetivo de neutralidad en emisiones de CO2 al año 2050 y de mantener las emisiones en otros gases como el metano o el óxido nitroso que surgen fundamentalmente en la producción agropecuaria estables al año 2050 con un aumento de producción. Y ese es uno de los capítulos bien importantes de la estrategia y relevantes porque para alcanzar estos objetivos hay que alinear políticas. Una cosa es el Ministerio de Ambiente, pero otra cosa son los objetivos del Ministerio de Industria y Energía, otra cosa son los objetivos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y yo creo que en ese marco lo que Uruguay logra es ponerse de nuevo a la cabeza en estos temas, como tantas veces lo ha hecho en otros. Hoy Uruguay lidera en estos temas, es el de los primeros países de América Latina que presenta una estrategia de este tipo. ¿Hasta qué año abarca? Hasta el año 2050, ¿verdad? A 2035, por ejemplo, el transporte de carga. Bueno, hay una serie de hitos, sí, ¿no? y de todo este laburo que llevó más de un año. Esto comenzó en mayo del 2020. Creo que lo importante, además, como país, es que la presentación contó con el presidente de la República allí, que escuchó todo esto, pero a su vez que si bien el Ministerio de Ambiente hizo la presentación porque preside el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, contamos con la participación en la presentación del ministro de Ganadería, la ministra de Economía, ¿verdad? Y el ministro de Industria, que eso yo creo que es una foto casi única en el mundo. Es muy difícil de ver juntos y alineados e incorporando las decisiones en esto. En cuanto a las emisiones, allí tenemos un componente importante que es el energético. Uruguay ha hecho un gran trabajo ya en la transformación de su matriz energética, pero el 92% de las emisiones de CO2 siguen estando en el sector de energía, fundamentalmente en el sector de transporte. Es en ese marco que nosotros estamos planificando para el año 2035 que todos los vehículos de transporte sean cero emisiones. Para el año transporte público. De transporte público. Bien. Que para el año 2040 todos los vehículos de carga menores a 7.500 kilos que se vendan en el Uruguay sean cero emisiones y al año 2045 todos los vehículos de carga, sea el porte que sea, deben ser cero emisiones. La transición ya está comenzando a ocurrir. En Uruguay hay dos segmentos, el segmento de alta gama, digamos, y un segmento más chico, de autos fundamentalmente chinos, donde el desarrollo del eléctrico se está dando ya en el país de manera importante, con una transición más rápida de lo pensado hasta ahora. Por lo tanto, es esperable pensar que la matriz vaya cambiando por esos años, por el año 2035. Ahí hablamos de obligación, pero la transición ya comenzó, o sea, no se podrá vender. Implica toda una infraestructura de cambio, bueno, ahora ya no es a la estación, va a haber puntos de cambio. Reforzar con puntos de carga Estamos eléctrica. trabajando en eso ya en lo inmediato, como parte de acuerdos que hemos tenido con el Ministerio de Industria, se están reforzando las rutas de carga del eléctrico, ¿verdad? Eso es bien importante, la lógica es diferente, no se piensa en las estaciones de servicio porque uno tiene que dejar más tiempo. Claro. También se está desarrollando todo el tema de las baterías, todavía la carga lleva mucho tiempo, claro. Todavía esa tecnología se está desarrollando, viene muy rápido, no es que sea mañana, pero está siendo mucho antes de lo pensado, ¿verdad? Entonces esa transición ya se está dando, pero luego hay otros elementos, como por ejemplo en el sector agropecuario, bueno, hay una apuesta y un trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería a incorporar nuevas prácticas en materia agropecuaria, a lo que tiene que ver con el manejo de los rodeos, de mejorar las tasas de procreo, de la terminación antes de los animales, de la terminación a corral, que reducen las emisiones por unidad producida.
y eso es también una muy buena noticia. Es decir, Uruguay se compromete en seguir generando alimentos para el mundo, pero sin aumentar sus emisiones. Peña, y en esa línea también se habló hace algunos días de lo que podría llegar a ser o se trabaja en línea para que a 2035 también se cierre la refinería de La Teja. Sí, algo que impactó después de todo lo que ha sido la situación de ANCAP. Bueno, pero es un escenario bien previsible. previsible. A ver, sí, ayer fue un día de mucha polémica con respecto a ese tema por ese anuncio que hicimos el otro día. Nosotros creemos que en el 2035, en base a todo esto que estamos diciendo, es muy probable que nos estemos planteando el cierre de la refinería. No digo que cierre en el 2035, pero sí en un horizonte de tiempo en que se podría ir discontinuando la producción, por lo menos de combustible. ANCAP esto lo tiene claro, de hecho está en su hoja de ruta y de hecho lo que yo comento tiene que ver del trabajo que hicimos con el Ministerio de Industria y con la propia ANCAP. O sea, este trabajo ha sido articulado, por eso nos llevó 1 año y medio, ha sido trabajando con todos. ANCAP tiene esto claro e incluso piensa en alguna alternativa para que la planta siga funcionando, pero generando otro tipo de producto que ya no sería combustible. Pero la realidad es que con esta estrategia y en este marco, que esa es la ventaja de la estrategia, tener un horizonte, hoy podemos comenzar a pensar en esos temas y podemos ya ir previendo qué va a pasar si es que tenemos que discontinuar la actividad en la refinería, no que nos encontremos con ese problema después. Una planificación de largo plazo, en el mundo los ministerios de ambiente son los ministerios de largo plazo, nos permite adelantarnos a estos temas. ¿Por qué? Porque todas estas transformaciones tienen implicancias sobre los sectores productivos o los sectores de actividad que sea. Económicos. Pueden aparecer nuevos sectores, pueden aparecer nuevos trabajos. En algunos se van a afectar más, algunos nos van a afectar menos. Por ejemplo, en el transporte quizá poco cambie si el motor del ómnibus es eléctrico o es a combustión para las fuentes laborales de los trabajadores, ¿verdad? Pero sí en quienes prestan servicios, ¿no? En los mecánicos, ¿sí? a quienes, si los motores van a tener baterías importantes, cómo se gestionan esos residuos. Sí, por ejemplo... Puede tener impacto si hay una diferencia en costo. En costo también, por supuesto. O sea, ¿cómo se espera que sea Bueno, eso? todo eso es lo que tenemos que trabajar. La estrategia diseña el marco y luego se van bajando a tierra los diferentes componentes. Ahí está ¿no? trabajando Eso el es lo que Ministerio de seguimos. Economía. Por eso la importancia de trabajar con el Ministerio de Economía. Por ejemplo, hay un tema bien importante que es el fiscal. O sea, la mitad del precio del combustible es impuesto. Si no se produce combustible y no se vende, tampoco se va a recaudar ese impuesto. Por ejemplo, es una arista a trabajar. Nosotros, todos estos temas en materia global de estrategia de cambio climático se bajan a tierra en algo que se denomina la contribución nacional determinada, que son compromisos que obligan a los países a determinadas cuestiones. Esto que presentamos es la aspiración del Uruguay al año 2050, pero el año que viene trabajaremos en la segunda contribución nacional determinada, que baja a tierra exactamente cuánto se va a bajar en cada gas de efecto invernadero, en este caso al año 2030. En el 22 elaboramos el compromiso el año 2030. Hoy tenemos ya un compromiso que se elaboró en el año 17 al año 2025, ¿verdad? Ese está vigente y el año próximo comenzamos a trabajar en el otro. Pero hay un tema, y aquí les hablé de una parte del cambio climático, que es la mitigación, es decir, cómo trabajamos en neutralizar emisiones, en contribuir, ¿verdad?, a bajar la temperatura y el calentamiento global desde nuestro país. Ese es un capítulo bien importante, que incluso está incorporado en muchas decisiones hasta empresariales, de privados. Pero hay otro capítulo del que poco se habla y que nosotros les estamos dando especial importancia y que tiene centralidad en este libro, en este documento de la estrategia climática a largo plazo, que es la adaptación. La adaptación es la posibilidad de generar precisamente capacidades de infraestructura, de ciudades, de personas para adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y esto para Uruguay es muy importante, porque Uruguay aporta poco al problema, pero es un gran damnificado por el cambio climático. Un país de economía abierta, con un sector agropecuario como base de su economía, ¿verdad? Todos estos temas de recurrentes sequías, estamos con 3 años seguidos de sequías, olas de calor, olas de frío, inundaciones, bueno, son problemas importantes para el Uruguay. Pero no solo para la producción, sino también para las personas, porque quienes más sufren los problemas del cambio climático son los que menos tienen. Pensemos quiénes son los primeros evacuados en estas precipitaciones que se dan en menor tiempo cada vez, ¿verdad? Pensemos lo que es superar una ola de calor de encima de 40 grados bajo palos y chapas. Entonces,
Ahí hay una cara social del cambio climático que al Uruguay tenemos que darle más relevancia, tenemos que mostrarla más. Por Ese eso, capítulo va en línea de infraestructura y personas eso prontas va para adaptarse. en un montón de acciones que debe desarrollar el Uruguay para adaptarse al cambio climático. El Uruguay ha desarrollado un plan de adaptación agropecuario, tiene prontos 2 planes, el de adaptación a costas y el de adaptación a ciudades. Hay que pensar las ciudades con estos componentes, no solo desde el ordenamiento territorial. No podemos permitir que se sigan construyendo o generando asentamientos en zonas inundables, pero además hay que pensar la ciudad desde el modo del transporte sostenible. Sí, Peña, Todos esos planes están en desarrollo y es para ahí que nosotros estamos reclamando recursos, porque el Acuerdo de París, que nos obliga a cumplir con los compromisos en materia de emisiones, obliga a los países desarrollados, ¿verdad?, a disponer recursos para nosotros. Y esos recursos no están llegando. Y por eso estamos reclamando. Recursos para los países en desarrollo afectados por el cambio climático. Ahora, Peña, por eso no quería irme mucho más para el lado de los vehículos, sino de eso mismo que está haciendo referencia usted. Se está discutiendo un préstamo del BID para la Intendencia de Montevideo, donde hay un plan estratégico por parte de la comuna. Bueno, de hecho, la intendenta se reunió con el presidente de la República, no estarían los votos en la Junta por un tema de saneamiento, como plantean los ediles del Partido Nacional. Sin embargo, usted apoyó ese proyecto que promovió la intendenta de Montevideo ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo menos entendió que había que hacer ciertas modificaciones y que iba un poco en línea de lo que está planteando usted. Bien, nosotros hoy, y aprovecho a anunciarlo, me pidieron que por favor lo anunciara y ya me olvidaba y agradezco tu pregunta. Hoy está quedando firme oficialmente el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, ¿verdad? Que tiene un componente climático, porque el 6% de las emisiones de metano del país se producen en los vertederos a cielo abierto del país, por los residuos y fundamentalmente por los vertederos a cielo abierto, pero tiene un gran componente ambiental, de salud pública y social, porque hay más de 5.000 personas trabajando en negro, ¿verdad?, en temas de residuos. Por primera vez tenemos una mirada holística, nacional, integrada en materia de gestión de residuos. Es un trabajo de un año que hicimos en silencio desde el Ministerio de Ambiente, con 27 organizaciones más, incluyendo al PIT-CNT, a las cámaras empresariales, a 8 ministerios más, a las universidades, y entre ellos el Congreso de Intendentes. Entonces, este Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos se va desdoblando en diferentes acciones en todos los departamentos del país, que están absolutamente alineados con el Plan Nacional. Y las acciones previstas en el proyecto BID que presenta la Intendencia de Montevideo están 100% alineadas con lo que nosotros aspiramos. Por la estrategia que lleva adelante el Ministerio de Ambiente. Exactamente. Luego allí hay otra discusión, ¿no?, que en mi rol de ministro no estoy entrando, y es si eso debe hacerse con crédito del BID, si debe hacerse con recursos propios, ¿verdad?, si la plata debe ir más a saneamiento, más al otro lado. Allí hay una discusión política departamental. Pero el plan como tal tiene la aprobación del Ministerio de Ambiente y tiene el apoyo del Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, porque va en línea absolutamente con la estrategia, que es la de generar menos residuos, la de segregar más, separar más, ¿verdad?, recolectar separado, disponer separado y recuperar más residuos. Y que eso que disponemos sea cada vez menos. O sea, que lo que vaya a enterramiento sea cada vez menos y se fortalezcan las diferentes líneas de recuperación. Hay otras intendencias que están en la misma línea y que lo están haciendo y que también necesitan apoyos, no del BID porque no acceden, intendencias del interior es muy difícil, pero sí están viendo cómo acceden a líneas, a créditos, a préstamos, a opciones de financiamiento para encarar todo esto, donde el plan también tiene objetivos. El plan es un plan al año 2032, pero tenemos un objetivo claro, que es el cierre de los vertederos a cielo abierto al año 2025, y para eso el trabajo con las intendencias es clave. El Ministerio de Ambiente lidera en este sentido, y todas las acciones que hace la Intendencia de Montevideo son en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Trabajamos muy bien los equipos técnicos y también a nivel político. Esa es la realidad. Luego, lo que pasa en la Junta es, digamos, otra cosa. ¿Hay otro proyecto? Sí. ¿Tenés algo más? Porque no, pero podemos ir a lo de la regulación. No, solo quería decirles, como un dato, para que veamos la importancia del cambio climático, ¿no?, y es que los científicos a nivel nacional, para finales de este siglo, están previendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el aumento del nivel medio del mar puede inundar en Uruguay 12.000 hectáreas. Por ejemplo, que podemos perder 23.000 kilómetros cuadrados de territorio por efecto de la erosión. Por ejemplo, que la temperatura va a pasar de 1,5 grados a 3 grados más de lo que tenemos hoy. Pero de hecho en Glasgow ya señalaron que si este año no se adoptaban medidas concretas, no había vuelta atrás. Sin duda. Lo que digo es que veamos cómo nos afecta esto a nosotros. No es una cosa lejana, que se hable solo en Glasgow o el IPCC, que es donde se juntan todos los técnicos que hablan difícil, sino que es un tema que nos afecta mucho en la cotidiana y que se viene.
Entonces, es importante que incorporemos estos elementos en la toma de decisiones a nivel nacional, departamental, local, de las empresas y de las personas, ¿no? Hay muchas amenazas, un 35% aumentarían las precipitaciones medias anuales, también sobre finales de siglo. ¿Eso en qué plazo? ¿Finales de siglo? Eso sobre finales de siglo, pero a todo eso tenemos que generar capacidades para adaptarnos, para que las personas lo sufran lo menos posible. Digo, es bien relevante. Justamente estaba hablando de la cotidiana y yo no quiero dejar de mencionar un tema que también fue una revolución en su momento y es el tema de las bolsas plásticas, que está implicando un cambio cultural y se está trabajando justamente en hacer más dura esa normativa. ¿Qué es lo que va a implicar? Bien, nosotros estamos en un proceso de acumulación, ¿no? Nosotros creemos, y esto es bien importante en todas las líneas del Ministerio, creemos que se viene a acumular, no venimos a inventar nada, a construir sobre lo hecho, ¿no? Y estamos tratando de generar una política de Estado en materia de ambiente. Que el que venga, sea del color que sea, continúe estas líneas, ¿no? Me parece que tenemos una oportunidad porque en esto estamos de acuerdo todos. Esto entonces, contextualizando que hace 2 años se aprobó esta reglamentación que prohíbe el uso de las bolsas plásticas. Exacto. En realidad hay que pagar por esas bolsas plásticas. Nosotros hacemos una valoración positiva, pero hemos hecho a través de un decreto determinados ajustes que eran solicitados, ¿no? Donde vimos algunos problemas, había alguna trampa, por ejemplo la bolsa de asa, la camiseta. Claro. Se empezó a utilizar para verduras, porque era bolsa de primer contacto, y la gente, además de los 2 tomates, ponía la yerba, el coso, lo otro. Entonces se inventó como una trampa. Aparecieron esas bolsitas de asas importadas de China. Bueno, eso está prohibido ahora por el decreto, no se puede hacer esa trampa. Bajamos la cantidad de micrones de las bolsas para que era un reclamo de los fabricantes uruguayos. En fin, venimos perfeccionando la herramienta, pero hay que seguir trabajando en muchas líneas. El 31 de enero aparecen prohibidas las pajitas, ¿no? Que ha sido motivo de mucha broma en el año pasado, pero en realidad responde a un reclamo. Cuando yo llegué al Ministerio había un documento con más de 200.000 firmas pidiendo la prohibición de las pajitas de plástico, en la medida que la mayoría de ellas terminan en el océano, en el mar, y son la causa de muerte y de afectación de mucha fauna marina. Pero a su vez, yendo en un concepto, y es que lo que es prescindible no lo usemos descartable. Claro. Entonces, la idea es ir dejando el plástico de un solo uso de lado. Es decir, si no necesito el vaso descartable, no lo uso. Si no necesito el cubierto descartable, no lo uso. Si no necesito el plato descartable, no lo uso. Porque nos tenemos que despedir, Peña. ¿Cuándo podría terminar de regularse o directamente prohibirse el uso de las bolsas plásticas, por ejemplo, en la parte de frutería, verdulería, del supermercado? Estamos yendo a un camino de búsqueda de incentivos antes que la prohibición, ¿no? Nos parece que, y de control además. Que es lo que también reclaman porque nos está faltando un poco de control en no en los supermercados donde se abatió tremendamente el uso a raíz de este sistema, sino por ejemplo en las ferias, en los comercios más chicos. Allí hace falta control y también control de los actores. Vamos a profundizar en eso, vamos en esa línea y vamos a tratar de transformar los envases en envases más sostenibles, en el uso, en aquella lógica de que el mejor residuo es aquel que nunca se genera. Entonces también hay acá un componente importante del plan que tiene que ver con educación y con comunicación. Tratar de ir dejando esas cosas. En este año, todos los organismos públicos, a partir del 1 de enero, de unos días, van a tener que presentar un plan de reducción de plásticos de un solo uso, ¿verdad? Porque es perfectamente posible suplantar determinado tipo de productos y esas son cosas que también luego uno traslada y el Estado tiene que dar el ejemplo. Entonces me parece que eso también es muy importante. Vamos camino a una certificación de aquellos comercios libres de plástico de un solo uso. Tenemos un gran problema, 50.000 toneladas por año era lo que se usaba de plástico en la década del 70, hoy son 500.000 toneladas. Entonces hay un problema a gestionar. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la oportunidad. La que he tenido durante todo el año para hablar de estas cosas con la gente es una oportunidad muy buena para el Ministerio de Ambiente, poder llegar con estos temas, poder hablar de estos temas. Les agradezco muchísimo. Y bueno, quedan siempre temas pendientes, ¿no? Siempre quedan temas. Pero bueno, estamos nosotros disponibles y bueno, y un gran 2022. Lo mismo, muchísimas gracias. Era el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, hablando sobre esta estrategia climática a largo plazo de nuestro país.